De madrugada y durante las primeras horas del día aparecen en las calles centenares de furgonetas pequeñas. Son los repartidores vendedores de productos alimenticios. Sobre su trabajo en precarias condiciones y su esfuerzo por poder seguir cobrando, se basa buena parte de los beneficios del sector. Dependientes en muchos casos de grandes multinacionales, las empresas de alimentación ven subir su cotización en la bolsa, hacen negocio, abren nuevas plantas, pero no contratan nuevas plantillas. El problema de los falsos autónomos, de los riders, como se dice ahora, ¿no? Todos estos repartidores que andan, bueno, pues en furgonetas, ahora en motos, etcétera, ¿no? Y que muchos son autónomos, falsos autónomos, que trabajan para empresas, que hace poco ha salido una ley para intentar combatir eso. Ya existía hace muchos años, ¿no? En el periódico El Servir al Pueblo del MC, del Movimiento Comunista de España, en el año 84, en octubre de 1984, salieron artículos hablando sobre las empresas alimentarias y sus repartidores, ¿no? Y en él se enfocaba mucho los falsos autónomos, ¿no? Vais a ver ahora lo que comenta ese artículo. Y bueno, como siempre, espero que os guste, que os suscribáis al canal, le deis me gusta, lo compartáis, etcétera, etcétera. Si tenéis amigos repartidores, pasarles el vídeo porque seguro que les mola, ¿no? Y bueno, nada más, os dejo con el vídeo. Gracias. A principios de los años 80, la mayoría de la industria del Estado español se hallaba en crisis. La metalurgia, la construcción, empezaba a haber muchísimos problemas. Era la crisis más gorda que había habido desde principios de los 70, ¿no? Sin embargo, hubo empresas que empezaron a crecer, ¿no? Las empresas de alimentación. Nadie diría que pudiera darse eso. Eran empresas que hacía 10 años pues eran consideradas de segunda fila o empresas menores, ¿no? Empresas como Danone, como Panrico, como Nutrespa, como el Águila, etcétera, ¿no? Unas cuantas empresas de alimentación que empezaron a crecer. De hecho, eran las que más beneficios tenían y las que más subían en la bolsa. Algunos decían que tenía que haber un secreto, una manera de... o algo por lo que estas empresas empezaron a funcionar cuando todo el mundo estaba en crisis, ¿no? Todas las empresas estaban perdiendo dinero y estos empezaban a crecer, ¿no? Sinceramente no había ningún secreto ni nada por el estilo, ¿no? Los beneficios de las empresas se basaban en la explotación de los trabajadores, como lleva pasando y bueno, desde el inicio de la industrialización, ¿no? Es explotar a los trabajadores. Estas empresas sí tenían una manera, digamos, sutil de explotarlos, ¿no? Que lo hacían bajo la figura del autónomo, ¿no? Contrataban repartidores con su propia furgoneta. Esos repartidores pues tenían que pagar la furgoneta, las letras de la furgoneta, los seguros de la furgoneta, sus propios seguros de autónomos, su propia declaración de Hacienda, pero trabajaban realmente para la empresa, ¿no? Los falsos autónomos, que se denominan hoy, ¿no? Claro, ¿cuál era la historia? Estos repartidores hacían de todo, porque no era solamente repartir el producto, ¿no? No era llegar a la tienda o llegar al bar y llevar, pues, yo qué sé, ¿no? El pan de molde o los yogures o lo que fuera, ¿no? Sino que hacían de todo, porque eran repartidores, eran los vendedores, eran los que cobraban a los sitios donde llevaban el material, eran los que descargaban el material, los que cargaban el material en la furgoneta, los que cuando se perdían clientes les echaban la culpa a ellos porque decían que era culpa de ellos de perder clientes y los castigaban, cobraban a comisiones, ellos tenían que buscar clientes aparte de repartir, de vender, de hacerse cargo del dinero para luego llevarlo a la empresa, también tenían que hacer clientes porque ellos cobraban a comisión, ¿no? Si no, no cobraban. Y lo más, no sé, lo más fuerte era que para el propio Estado, esta gente eran empresarios, los llamaban empresarios, ¿no? Porque eran autónomos. Entonces, al ser autónomos, eran empresarios, ¿no? Claro, empresarios que estaban a las órdenes de una empresa que era quien les marcaba los horarios, quien les marcaba las rutas de reparto, quien les marcaba todo, ¿no? Un ejemplo, por poner un ejemplo,
lo que hacía Panrico en el año 83, ¿no? En 1983. Panrico estaba potenciada por una de las 10 mayores multinacionales del mundo, ¿no? Y había pasado de unos modestos hornos que tenía Panrico al principio a ser la panificadora bollería con mayor venta y distribución en toda España. Sus métodos fueron, en primer lugar, la aplicación a tope del sistema de autónomos, de lo que estábamos comentando, ¿no? Lo que les permitía constantemente la ampliación de capital, maquinaria y ventas, y sin contratar personal, porque eran empresarios que cobraban a comisión, ¿no? Bueno, empresarios autónomos, empresarios los denominaba el Estado y los denominaba Hacienda, ¿no? Y aparte de esto tenían una disciplina casi militar, ¿no? Tenían mogollón de inspectores, jefes de jefes, para controlar a los autónomos, ¿no? Y les exigían un mínimo de ventas. Y la palabra era, si no cumples, mañana no trabajas, ¿no? Entonces, claro, era un chollo, no dejaba de ser un chollo para estas empresas, y por eso empezaron a crecer, ¿no? Los autónomos, los trabajadores de estas panificadoras, en este caso Panrico era una panificadora, pero bueno, de estas empresas de alimentación, claro, no estaban asociados, era muy difícil porque la separación entre ellos era muy grande, no es como en una empresa que trabajan todos juntos y es fácil pues llegar a contactos y asociarse, ¿no? Aquí era muy difícil, ¿no? Cada uno trabajaba por su sitio, apenas se veían entre ellos, ¿no? Pero no obstante llegaron a convocar una manifestación en Madrid, ¿no? Para exigir que los hicieran trabajadores de la empresa, porque realmente trabajaban para la empresa, pero no trabajaban para la empresa, ¿no? Lo mismo que pasa ahora con los falsos autónomos, como dije antes, ¿no? Y entonces siguieron sí. Las empresas estas pues empezaron a crecer, ¿no? Cada vez más, como estamos diciendo, comprando naves, comprando trailers y furgones de la propia empresa, ¿no? Que contrataban, ¿no? Pero eran simplemente para publicidad. Y a los autónomos pues les alquilaban estas furgonetas o estos camiones que compraba la empresa, ¿no? Al final los autónomos seguían siendo autónomos, no seguían siendo empresarios. El miedo que corrían en aquel momento era de que otros empresarios de otros sectores copiaran esto de las empresas de alimentación, ¿no? Este artículo viene en un Servir al Pueblo del año 84. Servir al Pueblo era el periódico del movimiento comunista, como dije en la presentación del vídeo. Y bueno, es un poco para acercarnos a lo que era el mundo de los autónomos y de los repartidores de alimentación y de bebidas ya en el año 1984, ¿no? Hace casi 40 años.